Buen día, continuamos con estas clases virtuales y el tema de hoy es manejo del anestro posparto. Obviamente tenemos que empezar recordando que si el objetivo de la cría bovina es obtener un ternero por vaca por año y el lapso de un año de 365 días, que es el que deberá haber entre dos partos, ¿verdad? Bien, esto es a modo recordatorio, siempre se lo pone, cada vez que van a abordar el tema de manejo del anestro posparto hay que recordar la importancia de por qué estamos estudiando este tema, ¿no? De esos 365 días del año, 285, recuerden que eso varía con la raza, corresponde a la gestación, algo que es verdaderamente difícil de modificar. Por ahí en algunos lugares se selecciona, incluso se establecen DEPs por día de gestación, favoreciendo a aquellos biotipos con menor días de gestación, ¿no? Sacando la gestación entonces del año nos estaría quedando 80 días para volver a preñar a esa vaca, de los cuales, como vieron en el teórico, corresponden a un puerperio normal. Vamos a ver un poquito ese tema de normal, pero un puerperio ideal de 60 días, ¿tá? Y eso haría que nos queden unos 20 días como aproximadamente, como para que entren dos celos como oportunidad para preñarse. ¿Qué quiero demostrar con esto? Que en realidad no es que la vaca entra en celo un montón de veces en un ciclo productivo, porque uno dice, bueno, es poliéstrica estacional, entonces imagina una vaca entrando en celo cada 21 días. En realidad en el ciclo productivo es mejor si entra una sola vez en celo y ya se preña y ya continúa con su producción. Mientras tanto está lactando el anterior, el que acaba de parir. Bueno, recordándolo un poquito lo que vieron en el teórico, digamos, lo que son los cambios que suceden durante el puerperio, se habla de una restitución anatómica. Esta restitución anatómica tienen que tenerlo en cuenta que la pueden evaluar desde dos puntos de vista. Uno clínico, en donde pueden evaluar el útero a ver si van esos cambios, digamos, esa involución uterina, que es lo que van a poder evaluar, está siendo dentro del proceso normal, ¿no? Hay que entender que esa restitución anatómica uno lo que evalúa es involución uterina, ¿no? Pero no evalúa el interior del útero. Esa involución uterina, la verdad que es muy noble, está más o menos tomándole 30 días, eventualmente se toma un poquito más, a veces 28, y prácticamente queda al tamaño que estaba anteriormente, salvo el cuerno gestante, algo que en realidad se nota más en la primípara, digamos, después de haber tenido el primer ternero, ¿no? La restitución anatómica se va a ver afectada seriamente si hubo distosia, tema del práctico pasado, y eso también va a afectar la restitución funcional, ¿tá? En la restitución anatómica ahí tengan en cuenta que el lumen, digamos, del útero se tiene que desembarazar de toda esa contaminación bacteriana, en donde también tienen que tener en cuenta que no necesariamente porque hay contaminación bacteriana hay metritis, ¿tá? O sea, entonces forma el tapón mucoso y va limpiando, se va volviendo, se considera como aséptico ese lumen uterino para una nueva gestación. Hay que tener en cuenta que si hay problemas en la restitución anatómica va a haber problemas de ambiente dentro de ese útero que incluso van a interferir con la capacitación espermática. Recuerden que era el proceso que pasaba los espermas mientras pasaban por el útero, ¿no? Ni hablar de recibir un embrión en ese útero, ¿tá? Pero la verdad que en la práctica la restitución anatómica, la involución uterina específicamente, es muy noble. Si no hubo problema de parto, realmente a los 30 días es un útero que cuesta realmente diferenciar, ¿no? El otro cambio más importante, desde un punto de vista productivo, por supuesto, es la restitución funcional, es esa vuelta a la ciclicidad. Y ese periodo va a ir hasta la aparición del primer celo fértil con formación de un cuerpo lúteo de vida media normal. Ese periodo, que puede variar entre 46 a 145, bueno, si nos vamos a la vaca lechera puede ser incluso hasta 40 días, es muy variable realmente y depende de varios factores, ¿no? Con lo cual, ya con lo que les dije anteriormente, si tienen 80 días para volver a preñar la vaca y la restitución funcional es tan amplia, es tan variable, es ahí donde podemos trabajar para que esa vaca se preñe lo antes posible después de haber parido. Entonces este periodo que sucede
o que transcurre, mejor dicho, desde el parto hasta la aparición del primer celo fértil, lo llamamos anestro posparto, ¿no? Es decir, que cuando estudiemos el anestro posparto nos vamos a centrar en cómo se produce esa restitución funcional. En el teórico habrán visto, este es un esquema de una vaca de carne en el cual se pueden observar que producido el parto 2 a 9 días, bueno, hay liberación de GnRH, FSH, siempre que haya el inicio de una emergencia de onda, asocienlo con un pico de FSH. Esa descarga de FSH, bueno, genera una onda. Ahora, en la de leche, la primera onda ya puede ovular. En la de carne, recién en la tercera onda estaría ovulando alrededor del día 30, por eso hablan de parto ovulación 30 días, ¿no? Y eso va a generar un cuerpo lúteo pequeño, ¿tá? Entonces, esta primera ovulación genera un cuerpo lúteo. Y ese cuerpo lúteo normalmente en un ciclo normal tendría que vivir hasta el día 17. En este caso no, vive poco, ¿no? Y eso es a lo que se le llama 10-12 días ciclo corto. Acá vamos a rever, digamos, siempre ese tema de ese ciclo corto, ¿no? Porque ese cuerpo lúteo no es muy grande, generalmente, con lo cual a veces sí es grande, segrega progesterona, incluso hasta niveles a veces normales, digamos, de una vaca ciclando, pero vive poco, ¿tá? Y el por qué vive poco es motivo de estudio, de discusiones. Hablan de una sensibilidad de ese cuerpo lúteo por ser pequeñito, y en muchos casos se ha demostrado que es porque el útero todavía está impregnado con mucha prostaglandina, entonces eso lo hace lábil, digamos, en cuanto a su vida media. Esa demostración se hizo haciendo histerectomía y viendo que el cuerpo lúteo, el primer cuerpo lúteo que se formaba, persistía en el tiempo, ¿tá? ¿Qué otra característica tenemos en este momento? Habrán visto, es que esa primera ovulación es silente, ¿tá? Generalmente es silente, sobre todo si se da alrededor de estos días, del 30 días, ¿tá? Ahora, la siguiente ovulación va precedida de celo y es una onda nomás, o sea que entre esta primera ovulación y la segunda ovulación hay una onda. Por eso es que el periodo varía más o menos en torno a los 10-12 días. Esta puede ir precedida de celo. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, ¿por qué razón la vaca acá presentó celo y acá no? O sea, ¿por qué este folículo dominante acá no indujo celo y acá sí? O sea, la cantidad de estrógeno no fue suficiente con respecto a la cantidad de estrógeno del folículo dominante de la siguiente onda. Esas son las incógnitas que se suscitan, y la verdad que hay bastante discusión al respecto. Lo cierto es que se le atribuye a este priming de progesterona una responsabilidad que la verdad termina explicando un poquito las cosas, porque bueno, acá se habla de sensibilidad al estrógeno o refractariedad, hay discusiones hacia un lado y hacia el otro, pero la verdad es que este folículo dominante, la diferencia con respecto al anterior es que tuvo un priming de progesterona previo. Ese priming de progesterona previo parecería ser necesario para la expresión de celo. Algunos sostienen de que en realidad ese priming de progesterona estaría aumentando la cantidad de receptores para el estrógeno, por eso la expresión de celo sería marcada, ¿no? Bueno, entonces decimos que ese cuerpo lúteo tiene una vida media normal corta, 2 a 4 días, pero logra liberar progesterona. Acuérdense de ese priming de progesterona, porque ese priming de progesterona en realidad es una de las estrategias para usar terapéuticamente, digamos, no es correcto el término, digamos, como terapéutico, pero es decir, para sincronizar lo que usamos es un dispositivo de progesterona y simulamos ese cuerpo lúteo pequeño, ¿no? En esa siguiente ovulación, bueno, se va a formar un cuerpo lúteo, va a liberar progesterona, y acá sí ya puede generar una vida media normal en la cual se van a desarrollar 2 o 3 ondas, dependiendo si la vaca es de 2 o 3 ondas, hasta producirse la siguiente ovulación con manifestación de celo al cabo de 21 días, ¿tá? Entonces, algunos dicen, bueno, el periodo que va desde el parto a la aparición del primer celo fértil, que en este caso esquemáticamente sería ¿no?
Entonces decimos que este periodo es el anestro posparto. Otros toman directamente hasta ese primer celo. Yo lo voy a tomar para ajustarme a la definición hasta la aparición del primer celo fértil, que en este caso sería, en este esquema sería este. ¿Por qué? Porque tiene la formación de un cuerpo lúteo de vida media normal. Pero ojo, cuando veo una vaca en celo después del parto, yo no sé si este es el celo que va a dar una vida media normal, porque en realidad a veces hace pequeños ciclos, ¿no? Entonces, ¿por qué estudiar entonces el anestro posparto? Porque en realidad, en determinadas circunstancias, la vaca lo que va a hacer es prolongar este periodo desde el parto hasta la aparición del primer celo fértil, ¿no? Y ¿cómo lo va a hacer? En realidad lo que hace es aumenta una cierta cantidad de ondas anovulatorias previo a la primera ovulación, ¿tá? Entonces, cuando una vaca entra en un anestro posparto, en realidad no es que terminó el puerperio y después empieza de nuevo un ciclo, sino que al mismo puerperio, dice, a la misma restitución funcional, le agrega ondas anovulatorias, ¿está? Esto hace que uno, digamos, pueda decir, bueno, voy a tener que estudiar por qué se me produce eso y cómo puedo modificar para que no me pase esto, ¿no? ¿Y qué características tienen estas ondas anovulatorias? Bueno, obviamente, no ovulan, ¿no? Que el folículo dominante va a alcanzar un tamaño que al principio puede ser pequeño y después va creciendo, o sea, el tamaño que logra alcanzar el folículo dominante, ojo, se atrecia, ¿tá? Porque no ovula, y entonces va, digamos, alcanzando un tamaño ya más crítico para ovulación. Ya les adelanto, ahí por ejemplo, si entonces el concepto sería, si yo encuentro un folículo grande, estoy más próximo a esa primera ovulación. Bueno, ojo con ese detalle porque el diámetro de folículo dominante, digamos, que se puede asociar con una posible ovulación, lo logra varias ondas antes de producirse la primera ovulación. O sea, el concepto no está mal. El diámetro del folículo dominante va aumentando conforme aumentan el número de ondas, pero logra un diámetro ovulatorio antes de que realmente esté en condiciones de ovular por primera vez, ¿tá? Ya vieron en el teórico por qué no ovulan la primera onda. Básicamente porque no se libera LH. La discusión está en si la GnRH no se libera del hipotálamo o si la hipófisis está insensibilizada a la liberación de GnRH. Quizás sea un poco de las dos cosas. Se demuestra, digamos, en los trabajos que los niveles de GnRH a nivel de hipotálamo son altísimos, y eso, digamos, apoyaría la teoría de que no se libera, ¿no? Y eventualmente se hacen algunos trabajos con inyecciones de GnRH y la hipófisis parecería no quererla liberar a la LH, sobre todo en la primera etapa del anestro, ¿no? Posparto. Pero bueno, como ven, este esquema genera una nueva terminología a la hora de ¿cuáles son las causas? Las causas son que una vaca esté flaca, eso lo vamos a ver ahora en detalle, el mamado, el amamantamiento y algunas cuestiones raciales, ¿no? Entonces ese anestro posparto acá va a cobrar una importancia mayor porque se va a extender más allá de esa ventana que pretendíamos que no se exceda para que la vaca se vuelva a preñar dentro de ese año. Un año que termina siendo un año para cuestiones estacionales, de pasto y para cuestiones hasta de monetarias, digamos, de la empresa, ¿tá? Ahora, el anestro posparto es un poquito más complejo que lo planteé anteriormente. ¿Por qué? Porque puede agregar ondas anovulatorias previa a la primera ovulación y puede agregar varios ciclos cortos con expresión de celo, ¿no? Es decir, ustedes van a tener que un animal entra en celo y a los 10-11 días vuelve a repetir celo. Eso se ve mucho porque en la pubertad, en realidad cuando estamos inseminando unas vaquillas, por ahí las vaquillas están empezando a ciclar, o incluso cuando una hembra tuvo un anestro de tipo nutricional,
cuando vuelve a recuperar la ciclicidad lo hace de esta misma manera, ¿no? Entonces, una vez lo vamos a ver en detalle ya en el práctico que viene, que es de inseminación artificial. A veces uno va a mirar las planillas y a los 10 días el animal repitió celo. Uno sabe que el ciclo dura 21 días, entonces dice, bueno, acá hubo problemas, sacaron mal celo. No, no es eso, sino que la hembra está haciendo ciclo corto y está empezando a ciclar, inclusive a veces está en una situación que es como, yo digo, pistonea, como queriendo arrancar, y le mete 2 o 3 celos con ciclos cortos, ¿está? Hasta que logra estabilizarse y ciclar cada 21 días, ¿está? Entonces, esto recuerden que puede suceder. Esto ha traído a que generen nuevas terminologías como anestro profundo, cuando se refieren a la primer parte después del parto, hacia un estado de anovulación. Ha llevado a confusiones por ahí en la bibliografía, que es lo mismo anestro que anovulación, cuando en realidad no es lo mismo. Se dan, uno dice, bueno, no, pero siempre que hay ovulación hubo celo, o sea que podría tratarlo igual, pero no. En la primera ovulación, generalmente, sobre todo cuanto más cerca del parto esté, es sin celo, ¿está? Entonces, no es lo mismo hablar de anovulación que hablar de anestro, ¿estamos? Bien, entonces esta parte se llama anestro profundo, en donde ya estaría indicando de alguna manera el nombre de que va a ser una situación en la cual nos va a costar hacerla ciclar y vamos a tener que echar mano a acciones más contundentes para lograr la ciclicidad de esa vaca, ¿está? Y anestro superficial, en donde nos va a permitir aplicar algunas estrategias para ya hacerla ciclar, porque como le digo, está como pistoneando ahí, que quiere que ya arranca, ¿tá? Y en algunos casos van a encontrar la terminología como a posparto temprano, también refiriéndose a la primera etapa del posparto. ¿Por qué? Porque también hay que tener en cuenta que desde el punto de vista fisiológico esto se va a seguir estudiando. Al principio se habla de exceso de estrógeno, y tengan en cuenta que también a veces en hormona, una cosa es que haya mucha hormona y otra cosa que de pronto el tejido esté hipersensibilizado, entonces a igual cantidad de esa hormona la reacción va a ser distinta. Y en el caso del estrógeno, el estrógeno es odioso para estudiarlo, porque si se bandean, si la cantidad es muy grande, por ejemplo, incluso es hasta luteolítico. Si está en presencia de progesterona, inhibe el eje. Si está en ausencia, induce liberación del LH, entonces hace feedback positivo. Entonces, si uno dice, bueno, se centra en la parte fisiológica, en la primera etapa estos folículos segregan estrógeno, ¿tá? Y uno podría pensar, bueno, no hay progesterona, el estrógeno segregado por esos folículos debería inducir ovulación. Bueno, no lo hace. En la primera etapa, sobre todo y ahí viene bien la terminología de posparto temprano, el estrógeno incluso es inhibitorio, y eso se desarrolló poniendo grandes dosis de estrógeno a las vacas y vieron de que prolongaban la anestro posparto. Basado en eso, bueno, quedó como que el estrógeno era malo, ¿no? Mala palabra, entonces sacaban el estrógeno totalmente, y se alargaba el posparto. Es decir, al principio el estrógeno es como que inhibiría, digamos, como si fuera altas dosis. Otros sostienen que en realidad el hipotálamo está sensibilizado, ¿tá? Y después va perdiendo esa sensibilidad con el tiempo. De hecho, en este esquema lo que subyace es que a medida que pasa el tiempo se van perdiendo esas inhibiciones que lo que hacen básicamente, como decimos en nuestro posparto, no se libera LH. ¿tá? No es limitante ni la GnRH ni la FSH, nada, la LH no se libera. Al principio incluso van a leer que por ahí que en realidad no hay, lo cual es cierto, los depósitos en la adenohipófisis se van restituyendo después del parto, y incluso en estas vacas así que están con ondas anovulatorias, si uno pone un análogo sintético de GnRH, logra ovulación y formación a veces de cuerpo lúteo, otras veces ni siquiera se logra luteinizar ese folículo ovulado, pero si uno lo sigue con ecografía ve que ese folículo ha ovulado, ¿tá? Entonces, yo ahora me voy a ir centrando un poco a los factores que hacen que esto se prolongue y a las situaciones, bueno, a las acciones que podemos llegar a tomar en esta etapa, en la etapa temprana, o durante lo que podríamos considerar una anestro superficial, ¿tá?
no se olviden, a medida que pasan los días después del parto, esa inhibición hipotalámica va disminuyendo. ¿Va? Bien, ¿cuáles son los factores que afectan al anestro? Tienen principales y secundarios, ¿no? Básicamente nutrición, presencia del ternero y algún problema de distosia que puedan llegar a tener. Todo esto lo vamos a ir, lo puse a modo de recordatorio nomás, pero lo vamos a ir viendo en detalle uno por uno. Bien, entonces los factores principales que afectan al anestro posparto van a ser la presencia del ternero, ¿no? La presencia del ternero es algo que queda en evidencia, casi llamativo, porque en producción de leche la vaca se ordeña, pero el ternero no amamanta, pero no amamanta el ternero. Entonces es la primera llamada de atención que uno tiene como una vaca de leche, aparte de haber sido seleccionada, todo el proceso ese, pero tiende a ciclar antes que cualquier vaca de carne. Entonces la primera sospecha es la presencia del ternero. A veces se le muere el ternero, la vaca empieza a ciclar antes. Hay indicios, digamos, de que la presencia del ternero está afectando al reinicio de la ciclicidad. El amamantamiento en sí, porque se vio de que el acto de mamar en el pezón está relacionado con una inhibición. Siempre que hablemos de inhibición de la liberación de la LH, inhibiendo el patrón de liberación de GnRH, ¿no? O sea, a nivel hipotalámico. Y la nutrición, obviamente, porque eso siempre lo decimos, la reproducción es una actividad de lujo. Entonces, si no hay buena nutrición, la vaca, priorizando la vida para un posterior momento, y si ahí sí reproducirse, deja de ciclar. Incluso hasta si tiene una gestación en curso, aumentan las pérdidas gestacionales. ¿Está? Bien, vamos a... y me olvidaba, la distosia. Por ahí no la tengo tanto en cuenta, porque si la controlamos y de todo modo en un pequeño porcentaje del rodeo va a estar afectando la distosia. Encima va a ser en la categoría de primera cría, que a su vez de por sí esa categoría ya tiene problema. Pero sí, tengan en cuenta que una vaca que tuvo un problema de distosia, de seguro se va a prolongar su anestro posparto. ¿Tá? Bien, la presencia del ternero, ¿no? La presencia del ternero, digamos, fue abordado de distintos puntos de vista. El primero que se abordó fue el de las succiones y el contacto con el pezón. ¿Por qué? Porque eso genera, digamos, estímulos, ¿tá?, interoceptivos a la vaca. Entonces, se sostuvo, digamos, bueno, que era el acto de succión en el pezón lo que podía estar afectando negativamente al reinicio de la ciclicidad. Denervando el pezón, se vio que no pasaba nada, digamos, o sea, el largo del anestro continuaba igual. Entonces, bueno, se sostuvo que era la glándula mamaria. Se hizo la mastectomía y investigaciones bastante interesantes. Se hizo la mastectomía y vieron que no mejoraba, sobre todo en las vacas en que se mantenían junto con su ternero y el ternero trataba de mamar. No encontraba la glándula mamaria, pero trataba de mamar. Entonces se vio de que el estímulo en la zona inguinal hace que bloquee esa liberación de LH. Dicho sea de paso, ¿cómo se produce el bloqueo de esa liberación de LH? Por la liberación de lo que se denominan opioides endógenos. Esos opioides endógenos son sustancias que las libera ante determinados estímulos la hembra, ¿no? Y eso le estaría dando, digamos, como un mensaje, ¿no? Para no volver a ciclar. En realidad esos opioides endógenos tienen una historia, digamos, de descubrimiento también fortuito, en mujeres adictas a la morfina, derivado del opio, y paraban de ciclar y entraban en esterilidad, ¿no? Entonces, después de ahí, a partir de ahí empezaron a estudiar, bueno, descubrieron que se liberan opioides endógenos. Hay que tener en cuenta siempre que a medida que pasa el tiempo, la sensibilidad de esos opioides endógenos se va perdiendo, ¿tá? O sea que al principio serán de mucha importancia después del parto, en la primera etapa, pero después ya no es tan importante porque se va perdiendo esa sensibilidad. Entonces, en la zona inguinal todavía quedaba estímulo suficiente para la liberación de esos opioides endógenos, bloqueo de LH, ¿no? Me ha cansado de decir bloqueo de LH. Bien, entonces
Bueno, eso era lo de la mastectomía, ¿no? Mastectomía. Entonces siguieron, bueno, vamos a tratar de romper el vínculo del ternero, de la madre con el ternero. Entonces, ¿qué se hicieron? Se anularon los sentidos de la vista y el olfato, ¿no? Cuando se anularon el sentido de la vista y el olfato que se ponía el ternero para que siga mamando, recién ahí disminuyó el lapso de ese anestro posparto, ¿tá? Interpretándose de que, o confirmando ya, de que la presencia del ternero es lo que hace que ese hipotálamo se vea bloqueado, ¿tá? Incluso, digamos, se hicieron pruebas de a una vaca cambiarle el ternero, atarla, obligar que otro ternero mame. De hecho, un ternero cuando tiene hambre ve una vaca y se prende, ¿no? No genera vínculo, o sea que él tiene que ser su ternero. El vínculo madre-hijo es tan importante que, por ejemplo, desde otro punto de vista, cuando uno le quiere adosar un hijo a otra madre, tiene que tratar de que lo huela y que lo reconozca. Incluso en los ovinos, ni bien pare un corderito y uno le quiere adosar de uno que murió la madre, hay que ensuciarlo con los líquidos fetales. Entonces con la madre lo huele, los lame, ya lo reconoce a los dos y lo cría a los dos, ¿tá? O sea, ese vínculo es muy, muy, muy fuerte. En el caso de la vaca, a diferencia de la cerda hasta que no destetamos, no entra en celo, ¿tá? En el caso de la vaca, esa inhibición se va perdiendo con el correr de los días después del parto, ¿tá? En cuanto al amamantamiento, bueno, muchos sostuvieron de que el amamantamiento por sí generaba, digamos, un aumento del anestro posparto, entendiendo de que había como un aumento de la demanda de requerimientos nutricionales por parte de la madre al producir más leche. Si el ternero mama, está sacando más leche, y el hecho de que si mama mucho tiempo está como liberando más opioide endógeno, y eso haría de que la vaca no pueda volver a ciclar, ¿tá? Bueno, los distintos estudios pueden leer por ahí, varían, le puse en promedio 5 veces por día, 5 episodios de mamado, con lapsos de 7 minutos cada vez que tiene mamado. Y describiendo de que en la primera etapa de lactación, cuando es más chiquito, son por ahí, digamos, un poquito más largos y más seguidos esos episodios de mamada, y cuando es más grande no tanto, ¿no? Esos estudios en realidad demostraron de que hay una interrelación o una correlación entre la producción de leche de la madre, ¿no? Y los episodios de mamado del ternero. ¿Por qué? Un ternero que es hijo de una vaca que produce poca leche, en realidad mostraba patrones de mamado más frecuentes y cortos, ¿tá? En el día, porque evidentemente no alcanzaba a saciarse, entonces volvía, y después en la segunda etapa lo que hacía era desistir, digamos, de tanto mamado y rebuscársela con el pasto. Recuerden que el ternero no nace, digamos, con los preestómagos desarrollados y se vuelve rumiante con el tiempo. O sea, no puede de un día para el otro volverse rumiante, ¿está? Es prácticamente un monogástrico una vez que nace. ¿Estamos? Entonces, bueno, vieron que también la vaca que produce mucha leche, el saciamiento se produce antes, entonces esos terneros en la segunda etapa maman menos, porque en realidad toman y ya llegan a un estado de saciedad y no toman más, ¿tá? Después voy a retomar el tema del amamantamiento, porque sigue la discusión un poco entre si yo controlo el amamantamiento, controlo las necesidades energéticas, digamos, o nutricionales de esa hembra, o bien controlo el bloqueo del eje por el acto del amamantamiento, ¿tá? Bueno, el efecto de la nutrición en el caso de retomar esa ciclicidad. La nutrición es complejo analizarla en la vaca con cría. ¿Por qué? Porque el efecto del ternero es tan potente, que se confunde. Muchas veces en los rodeos de carne uno le atribuye, es la condición corporal y el ternero, o sea, hay que tener presente, el ternero es el que produce el mayor bloqueo, ¿tá? Pero no, por eso no es importante la nutrición. Entonces, ¿cómo se hicieron los estudios para determinar el efecto per se de la nutrición en el animal, en esa vaca? Y
lo que se hace, digamos, es utilizar animales sin cría, ¿no? Y hacerle una bajada en cuanto a la ingesta, ¿no? Entonces esa vaca, lo que va a suceder es que va a volverse flaca, ¿no? O sea, no tiene comida, se enflaquece. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a disminuir su condición corporal, ¿tá? Esa relación músculo-esquelética con depósito de graso, digamos, en determinadas zonas de saliencia de la vaca. Va a disminuir su condición corporal y va a disminuir su peso corporal también, ¿tá? Entonces esa vaca se va a enflaquecer. Si a esa misma vaca le volvemos a dar de comer progresivamente, de nuevo va a recuperar su condición corporal, va a recuperar su peso. Ahora, ¿qué pasó durante esa penuria alimenticia? Que obviamente, rápidamente nos damos cuenta, la vaca entró en anestro, ¿no? En cuanto al folículo dominante, lo que va a suceder, lo que va a suceder con el folículo dominante de las ondas que se van produciendo en ese momento, que a medida que va disminuyendo su peso corporal, a medida que se está consumiendo, vamos a decirlo en esta primera etapa, el diámetro del folículo dominante de la onda que esté en ese momento va a ser cada vez menor, ¿tá? Hasta llegar a un punto en el anestro que anestro profundo, fíjense que uno empieza ya como a introducir ciertos conceptos. El folículo dominante apenas alcanza esos casi 8 milímetros, ¿tá? Realmente que son chiquititos, pero la onda no desaparece, ¿tá? Continúa la onda, nada más que esos folículos son pequeñitos. Y cuando se le vuelve a dar de comer, ese folículo dominante vuelve a alcanzar progresivamente tamaños, digamos, que son ovulatorios, ¿tá? Bien, ¿qué pasa con el diámetro del cuerpo lúteo? Al principio la vaca está ciclando, entonces el diámetro del cuerpo lúteo que se van produciendo en esos ciclos, aún mientras está bajando de peso, va disminuyendo hasta que deja de ovular y entra en una etapa de anovulación, ¿tá? Entonces desde acá hasta acá estaríamos en una etapa de anovulación. Cuando la vaca empieza a subir de peso, llega un momento que vuelve a empezar a ovular y ese diámetro del cuerpo lúteo también empieza a aumentar. Entonces, ¿qué quiero representar con esto? Que indirectamente yo digo, bueno, si tengo un folículo grande, puedo estar en un anestro, digamos, superficial. Si tengo un cuerpo lúteo chiquito, puede ser o que se me está enflaqueciendo la vaca o que recién se está recuperando, ¿tá? Es un poquito más complejo. ¿Lo voy haciendo un poco más complejo? Bueno, cuando se está enflaqueciendo, los folículos, ¿tá? Dominantes, tienen un problemita acá. Ellos pretenden ovular, ¿tá? Entonces, esa LH, esa FSH y LH, digamos, no es suficiente y el folículo queda grande, ¿tá? Queda grande. Después es tan poca la LH que el folículo ya directamente no crece, ¿estamos? Y poca la FSH y la LH. Entonces, esta situación es la que hay que tener cuidado, porque si yo digo que la vaca que tiene un buen folículo palpable, ni siquiera hace falta una ecografía, estaría en un anestro superficial, ojo, se ve igual la vaca que está bajando de peso que la vaca que está subiendo de peso, ¿tá? Y para reproducción les puedo asegurar que no es lo mismo. Acá va a ser muy baja la fertilidad y acá sí va a ser muy alta. O sea, es realmente contradictorio, es irónico, pero una vaca que está subiendo de peso, cualquiera sabe, tiene altas chances de preñarse, ¿tá? Entonces, si yo hago la foto en el momento y toco un folículo palpable y no tomo en cuenta que la vaca en realidad está bajando de peso y que va a seguir bajando de peso porque estamos en plena seca, en invierno, no hay pasto, no se dejaron las reservas correspondientes, no va a haber resultado. Si en cambio estoy con una vaca con una condición corporal que viene en aumento, no tengo cuerpo lúteo, tengo ese folículo en franca dominancia, y acá algo más del esquema, acompañado de 2 o 3 folículos pequeños. ¿Tá? Si tuviera muchos folículos pequeños ya está ciclando, aunque no tenga cuerpo lúteo. Entonces cuando me encuentro con esa vaca digo, bueno, llovió, viene creciendo el pasto, o sea, completo todo el ambiente que puedo llegar a tener con esa vaca, ¿tá? Entonces,
sin irme de tema, una vaca con cría que pierde peso va a perder condición corporal y va a entrar en anestro y va a tener todas estas características. ¿Tá? Lo que puede llegar a suceder es que nosotros tengamos que ver que la vaca, como que desde el medio, desde el anestro para allá, sería después del parto. ¿Tá? Ahora voy a explicar un poco mejor, a ver si se puede. En la lechería, cuando se habla de balance energético, sencillo. ¿Balance energético qué es? Si las necesidades nutricionales están por arriba del aporte de la ingesta, digamos, el aporte de nutrientes de la ingesta, está en un balance energético negativo. ¿Tá? O sea, si tiene mayor demanda que lo que consume. En la vaca, cuando entra en lactación después del parto, tiene un pico de lactación en torno a los 60 días. ¿No? Ahí pueden encontrar alguna bibliografía que va un poquito más, un poquito menos, pero es en torno a los 60 días. Justamente en torno a los 60 días es cuando estamos queriendo darle servicio y que se preñe. ¿Tá? Entonces eso hace que las necesidades, requerimientos nutricionales, sean altos en este momento. En este momento realmente son altos. ¿Tá? Y en el caso de la vaca de leche, se le trata de dar de comer lo máximo. Entonces, ¿cuál sería lo máximo que come una vaca? Lo que ella quiera. ¿Y cuánto es lo máximo que una vaca quiere comer? Eso lo habrán visto en nutrición animal. Entonces ahí ya tenemos ya el límite, que es 3% del peso vivo, 3,2. Le podemos hacer un alimento un poquito más sabroso, más palatable, como se dice, pero llega un momento que más de eso no va a comer. En la vaca lechera está la producción de leche y la demanda energética que tiene para cubrir todo eso, que lo que logra consumir, digamos, en la ingesta, todos los nutrientes que logra consumir en la ingesta voluntaria al libitum, al máximo, no alcanza para cubrir esas necesidades energéticas. Entonces, la vaca lechera, ni hablar la de alta producción, sí o sí entra durante el pico de lactación en un balance energético negativo. O sea, estamos hablando, ojo el parche, máximo de ingesta, igual entra en un balance energético negativo. ¿Cómo cubre ese bache? ¿Cómo cubre ese balance energético negativo? Y con las reservas que tiene esa vaca al momento del parto. Es decir, con la condición corporal que traiga, eso va a movilizar. A tal punto que por ahí se sostiene que la vaca de leche llega a un momento que empieza a comer bife de lomo. ¿Cuál? Su propio bife de lomo, porque primero consume la grasa y después empieza la emaciación, empieza a consumir músculo. ¿Tá? En el caso del rodeo de carne, también hablamos de balance energético negativo, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la vaca de carne, si le diéramos como a la vaca lechera comida al máximo de su potencial de ingesta, no va a existir el balance energético negativo, ¿estamos? Pero sí existe, ¿por qué? Porque la vaca de carne come lo que puede, ¿tá? Lo que le damos, de última si diferimos algún potrero, pero donde viene una seca, actualmente como estamos, todo empieza a faltar. Entonces, la vaca de carne tiene ese balance energético negativo, pero producto de que la ingesta en la mayoría de las veces no logra, digamos, cubrir todos esos requerimientos. Entonces, la vaca de carne también echa de mano a la reserva que traía previo al parto, ¿tá? Ya dándonos una punta de que la condición corporal al parto va a ser crucial para poder cubrir esa primera etapa que es en la que nosotros estamos queriendo preñar. Es el momento en donde de por sí la vaca tiene la mayor demanda de nutrientes, digamos, fisiológicamente en su ciclo productivo. ¿Estamos? Bien. Entonces, repasando, la presencia del ternero, el amamantamiento, la nutrición, ¿no? La nutrición sobre el balance energético, sobre su condición corporal, sobre el tamaño de los folículos, ¿estamos? Son los tres, digamos, factores más importantes globalmente, un poco la distosia también, no que se lo dije, que yo siempre me olvido, que influyen. Después se habla de factores, digamos, menores o secundarios, ¿no? Y dentro de los factores menores o secundarios, que serían de menor impacto en la prolongación del anestro posparto, están las cuestiones raciales. Bien,
Las cuestiones raciales acá se las puse a modo de ejemplo, dos extremos comunes de razas que se crían en nuestro país. La de arriba es una Hereford, una de las razas británicas, y acá una raza, una Brahman, que es Bos Indicus, y la de arriba Bos Tauro. Podría haber puesto una vaca lechera arriba y una criolla abajo. También marcaría muy bien la diferencia de genotipos, ¿no? De hecho, hubiese sido más fácil si ponía la criolla acá abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque la cebuina o la criolla, que es Bos Tauro, pero recuerden que era esa vaca que dejó Colón cuando vino, y que es una vaca que se acostumbró a vivir y se seleccionó sola, pasó por parasitosis, pasó por todo, sobrevivió, o sea que incluso algunos hablan que es una reserva génica interesante para conservar, ¿no? Pero bueno, ese es un genotipo que priorizó la vida, ¿no? Entonces ahí es donde se observa que el reinicio de la ciclicidad está extendido, ¿tá? Pero ojo con estas comparaciones, porque acá vienen las confusiones. Si yo comparo pelo a pelo una Hereford contra una Brahma, lo hago en condiciones ideales para la Hereford, o sea, la Hereford en sus condiciones ideales y la Brahma en sus condiciones ideales. Comparando así, la Hereford es más precoz, tiende a ciclar antes, ¿tá? Entonces, cuando le miramos desde ese punto de vista, resulta que mientras la Hereford lo estaría haciendo, tendría, digamos, ya un celo fértil y podrían tenerlo a los 45 días en condiciones óptimas, la Brahman es 60 días, o sea, tampoco es una brutal diferencia, ¿estamos? Y yendo más a los factores individuales, dentro de cada raza y rodeo hay individuos más precoces que otros, con lo cual es deseable ir seleccionando, y uno cuando establece ciertos criterios de trabajo indirectamente va seleccionando por fertilidad, en forma de despacito, ¿tá? Bien, por ahí son todas cosas que van a ver más en detalle en producción. Entonces, ¿cómo termino el dilema de la raza? Y es que si yo pudiera tener una raza como la de abajo, ¿no? la blanca esta, para criar con las características de precocidad y de carcasa de la de arriba, sería lo ideal. ¿Por qué? Porque estamos en zonas de calor, pastos duros, ectoparásitos, donde realmente producir es inhóspito, y cuando ponemos a la Hereford en un monte, en situaciones, digamos, realmente inhóspitas, con mucha garrapata, eso no pasa nada, no va a producir nada, ¿está? Y si ponemos a esta Brahman, la llevamos a provincia de Buenos Aires a competir con una Hereford, pierde, tiro a tiro, ¿estamos? Entonces, ¿qué se hace en esta zona? En esta zona se cría el cruzamiento de estas razas, de ahí la importancia de todas las razas sintéticas como Brangus, Braford, que hoy por ahí, digamos, son las razas más importantes de acá de la zona, ¿estamos? Pero esa es la razón, tratar de obtener lo mejor de una y de otra. Bien, en cuanto al clima y la época de parto, son dos cositas, van bastante de la mano. Habíamos dicho de que los requerimientos aumentaban después del parto, ¿tá? Entonces, esos requerimientos tienen que ser cubiertos, ¿tá? Y si analizamos la oferta forrajera, que sería la línea verde, ustedes tienen en otoño un aporte del crecimiento, digamos, de los pastos, y otro aporte realmente explosivo, sobre todo por el tipo de gramínea de la zona, la oferta forrajera que tienen en primavera-verano, ¿no? Coincidente con las lluvias, las altas temperaturas, todo. Entonces, ¿qué pasa? Si uno dejase un rodeo sin sacar los toros, es decir, que se reproduzcan cuando ellos quieran, y los partos se van a ir desparramando a lo largo del año, resulta que se produce una concentración de esa concepción durante la época de mayor pasto, ¿tá? ¿Por qué? Porque la vaca termina acomodando sola la demanda energética, digamos, o cubriendo esa alta demanda energética en el momento que hay pasto, ¿tá? Entonces se produce una especie de estacionamiento casi por oferta forrajera, ¿estamos? Bien, entonces, interpretado de otro punto de vista, cuando hay pasto, una vaca que pare cuando hay pasto, va a tener un posparto, un anestro posparto más corto, porque hay pasto, porque hay nutriente, porque hay comida, ¿estamos? Entonces sería la época del año, pero en función de la nutrición. Sin embargo, hay otro punto que empieza a tallar.
La vaca es poliéstrica continua, ¿tá? Pero le queda un resabio de su estacionalidad. Se ve porque cuando uno analiza los lapsos de posparto de vacas bien alimentadas en el invierno comparado con la primavera, las que paren en primavera es más corto. O sea, saco el efecto, digamos, de ese bache invernal, lo saco y veo que es más corto. O sea, en situaciones de cabaña es justamente donde uno empieza a apreciar eso, porque en la cabaña se termina el pasto, sigue con balanceado, o sea, sigue con una buena nutrición. Y resulta que el anestro es más largo si la vaca parió a finales del otoño que si pare a principios de la primavera. También cuando estamos produciendo embriones, produce más embriones en primavera que en invierno. O sea, es un resabio de la estacionalidad que tenía la vaca. Por supuesto, ni de cerca le llega a la otra especie como el ovino y el equino, ¿no? Pero ténganlo en cuenta en esos dos factores. Obviamente que son factores menores y de pronto es manejable, digamos, por el hombre. Entonces, ¿qué hacemos? Esto todo producción, lo van a ver más en detalle. Sabemos que la vaca pare en primavera se va a recuperar antes, ¿no? Pero también sabemos que la vaca, cuanto más tiempo pasa desde que parió hasta que pretendemos preñarla, todas las inhibiciones se van apagando, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se trata de dar servicio en primavera, al inicio de la primavera, y la que primero se preñe va a estar pariendo en pleno invierno. ¿Cuál es el concepto? Bueno, en esa etapa no será la mejor, pero la vaca come pasto, el ternero toma leche, no necesito mucho pasto, hago un diferimiento de algunos potreros para parto, y cuando voy a poner el toro a servicio, las primeras vacas, que generalmente son las vaquillas, que han parido, tienen más tiempo hasta confrontarse con el toro, ¿tá? Es un poco el clima y parto. En cuanto a la edad de la hembra, ¿no? La edad de la hembra influye de por sí en el reinicio de la ciclicidad. No es lo mismo que sea una vaca a que sea una vaquilla, ¿no? Creo que en la foto más o menos traté de que se observe, digamos, que esta es una vaca, se nota que es más vieja, digamos. En la vaca el reinicio después de haber tenido varias crías, es mucho más rápido, y en la vaquilla es más lento. Ojo con un aspecto en cuanto a la involución uterina. En la vaquilla la involución uterina es más rápida. O sea, uno toca la vaquilla y realmente la involución es rapidísima, es más rápida que en la vaca. Sin embargo, evidentemente los bloqueos son más fuertes en la vaquilla y les cuesta más. Siempre, de hecho, la categoría que más cuesta preñar es la vaca de primer parto, ¿tá? Esa es la monedita difícil, digamos, para preñar una hembra, ¿no? Con cría. El otro efecto, digamos, también considerado menor, a veces un poquito discutido, muy marcado en el ovino, que es el de la bioestimulación, que es la presencia del macho o efecto macho, de las feromonas. De todos modos, o sea, en producción nosotros establecemos épocas de servicio, ¿tá? Entonces, cuando viene el momento de servicio, lo que hacemos es ponemos los machos a servicio, ¿no? Esto podría llegar a tener algún tipo de utilidad si las vacas con cría las vamos a inseminar, pero queremos que empiecen a ciclar. Entonces tendríamos que poner con un potrero, pero con alambrado seguro para que no se pasen, cerca, y eso podría bioestimularla. Yo la verdad que no lo aconsejo mucho. Hay ciertas cosas que son medio difíciles de aplicar, ¿no? Bien, dicho todo esto, hasta acá planteado cómo influyen o cuáles son los factores que influyen, obviamente negativamente, ¿no? En aumentar ese anestro posparto. Si nosotros los pudiéramos a los mismos factores manipularlos, lo podemos hacer a favor nuestro, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las estrategias para manejar ese anestro posparto? ¿No? Fíjense el detalle, decimos manejar y no tratar, porque no es una condición patológica, ¿estamos? Bien, una de las cosas que podemos manejar es el amamantamiento. El amamantamiento basado en el concepto de bloqueo de LH, ¿tá? O sea, si yo disminuyo los tiempos de contacto madre-hijo, disminuiría los episodios de inhibición de LH. Una. Y la otra es
encarar el concepto de decir, bueno, yo disminuyo el amamantamiento, disminuyo los requerimientos de la madre. Los dos conceptos son válidos, ¿tá? Entonces, ¿qué se hace? Se hace lo que se llama amamantamiento restringido. El amamantamiento restringido es, por supuesto que tiene que pasar unos 30 días nacido el ternero. Lo que se hace es, bueno, se pone la vaca al ternero a mamar, se espera, ¿no? Una hora, terminó más o menos, se considera que terminó el mamado, se lo separa, ¿sí? Y a su potrerito, digamos, de ternero, la vaca a su otro potrerito, y se lo trae a la tarde, de nuevo una hora de mamado, después se lo separa de nuevo, y así todos los días, ¿no? Con al menos hacer esto durante 20 días, ¿tá? En teoría la vaca tendría que empezar a ciclar antes que si no lo hicieran. ¿Estamos? Ahora, esto trae dos problemitas. Uno, el de manejo. O sea, uno es cuando ustedes traen las vacas con cría y quieren apartar vaca con ternero, es un despiole, digamos, hasta que las vacas empiezan a acostumbrarse. Hay forma, digamos, de acostumbrar a los terneros a separar. Pero el otro es que el ternero va a pesar menos al destete, porque toma menos leche, va a pesar menos. Entonces, si hay mucho pasto, esa diferencia entre un ternero que tuvo restricción de amamantamiento versus el que no, esa diferencia no va a ser tan grande si hay mucho pasto. Y si no, lo que van a tener que hacer es darle un suplemento al ternero. Entonces, hay otro concepto, mientras estoy haciendo ese amamantamiento restringido, que dice, bueno, momento, si la vaca es mamada menos veces, ¿tá? Disminuyen sus requerimientos. Entonces, pero me aumenta el costo de darle de comer al ternero. El planteo es el siguiente: entre darle de comer a la vaca, que tiene una conversión de 11 a 1, y darle de comer a un ternero que es casi 3 a 1, 4 a 1, no le digo que parece un pollo, pero realmente el ternero tiene muy buena conversión, y le doy de comer al ternero, e indirectamente le estoy dando de comer a la vaca porque le estoy retirando requerimiento de producción de leche. Acuérdense que las vacas, a ver, leche que no se toma, ¿estamos? Le genera a la vaca una pequeña mastitis subclínica y después deja de producir leche, ¿tá? No es que un día un ternero no mamó y la vaca no le pasa nada, ¿tá? Si el ternero empieza a mamar menos, la vaca empieza a partir de un par de días, digamos, empieza una mastitis y después ya produce menos leche. ¿Estamos? Bueno, el creep feeding es una técnica que en realidad se hizo popular no tanto para manejar el anestro posparto de la vaca, sino para mejorar la expresión de ganancia de peso propia del ternero en ámbitos de cabaña, para lograr volúmenes, digamos, de crecimiento muy grandes. Pero da un plus ahí a la madre. Eso sí, ¿qué es lo que se vio con el creep feeding o creep grazing? Que es un alimento diferenciado, se hace una pasturita para el ternero, no para la madre, ¿no? ¿Qué es lo que se ve? Que se acortó el lapso desde el parto al primer celo, a la aparición de celo, pero cuando después se estudió de parto a concepción no se modificó. Entonces, ¿qué pasó acá? La vaca entró, como yo les daba en el ejemplo ese, a hacer ciclos cortos, a hacer expresiones de celo que son subfértil o infértil. ¿Pero por qué? No porque no haya ovulado, sino porque el largo del cuerpo lúteo, de la vida media de ese cuerpo lúteo, está afectada, ¿está? Entonces, visualmente pareciera ser que el amamantamiento restringido tiene mayor efecto del que realmente tiene, ¿tá? Porque uno ve celo, anda re bien, pero ojo, no se dejen engañar por eso, ¿tá? De todo modo, es una técnica, yo la relegaría a ámbitos más de cabaña, no en rodeos comerciales. En rodeos comerciales realmente van a volver engorroso, y sobre todo si son muy grandes, pueden llegar a perder terneros, en fin, no sería lo recomendable, ¿no? Lo otro que pueden hacer es un control del amamantamiento con el enlatado. El enlatado es evitar que mame el ternero, y esto lo vamos a ver en extenso ahora más adelante, pero ya es evitar que el ternero succione. Entonces, de esa manera yo bajo los requerimientos de la madre. No rompo con ese bloqueo por presencia del ternero, porque el ternero sigue estando, incluso con la lata sigue intentando mamar, ¿tá? Y digo lata porque originalmente era una lata galvanizada con un alambre que cruzaba el tabique. Ahora son de plástico, ¿no? Entonces evitan, digamos, tener que poder mamar, digamos. Pero que hace intento. Ahora vamos a ver un poco bien en detalle de esta parte. Entonces, de nuevo acá lo mismo. La vaca
va a hacer una pequeña mastitis subclínica y va a partir de ese periodo de enlatado, ¿tá? Va a producir menos leche. Entonces es como que, algunos dicen como que le dan 5 kilos de maíz por día, por cada día enlatado del ternero. No es tan así, pero es para poner en claro que cuando hago un enlatado es como que le estoy dando de comer indirectamente a la madre al bajarle los requerimientos, ¿tá? Y la otra es el destete. Con el destete es separar al ternero, romper ese vínculo. Estoy atacando las dos cosas, la inhibición de la liberación de LH, ¿tá? Y estoy atacando también la parte nutricional, porque ahí sí que le bajo a cero los requerimientos. Esa vaca se seca, deja de producir leche, entonces deja de movilizar requerimiento para la producción de leche. Entonces ataco las dos cosas, ¿estamos? El nutricional y el del vínculo con el ternero, eso con el destete. Entonces vamos a hablar de los destetes, porque si realmente uno dice, bueno, ¿cuál es la acción que yo puedo tomar que no le voy a errar, voy a hacer ciclar una vaca con cría? Es sacarle el ternero, ¿no? Entonces tengo que analizar cuáles son los tipos de destete. Los tipos de destete son el convencional, que lo cito solamente a modo de comparaciones, que es el que se hace en el ciclo productivo de la cría, es decir, llega a los 6 meses más o menos y se cosecha los terneros. Le pongo 180 a 210 porque en realidad después van a ver que en la práctica, o bueno, cuando vean producción el año que viene, también el destete está supeditado a la cuestión comercial, ¿no? O sea, no hay que va cumpliendo años ese día y se va sacando, sino que después hay que hacer la tropa, entonces hay uno más grande, otro más chico, pero va en torno a los 180 días, con pesos de destete de 150 a 280, dependiendo del biotipo. A veces los más pesados en realidad son terneros de 8 meses que están mamando, ¿no? Son los primeros en haber nacido. Pero digamos ese sería más o menos el peso del destete. Eso es convencional. ¿Nos sirve a nosotros? Y acá ya no nos sirve. ¿Por qué? Porque 180 días después del parto, tiene que ya, a 6 meses ya tendría que tener 4 meses de gestación, exacto. Es la intención, ¿no? Al menos. En el destete anticipado, que es a los 4 meses de edad del ternero, en realidad esto tampoco me interesa mucho, digamos, a los fines de querer preñar. Pero ¿cuándo se hace un destete anticipado? Y el destete anticipado generalmente se hace al ternero cola. Es decir, la época de servicio, ya ahí manejando un rodeo, no una vaca, la época de servicio son 3 meses. ¿Tá? Las que se preñan al último, paren al último, por lo tanto, cuando se desteta son los últimos en destetarse. Pero empieza como a agarrarle ya el mal tiempo, entonces en mayo hay que destetar, a fines de mayo a más tardar, hay que sacar todos los terneritos chiquitos que vayan quedando del pie de la madre, y eso es prácticamente un destete anticipado. Eventualmente, cuando el ternero vale, todo eso, por ahí da como para un destete anticipado, pero no es algo que tampoco me interese para los fines de volver a preñar. En el temporario, acá sí, fíjense que estamos en torno a los 60-70 días. Llamamos la atención, acá es donde yo quiero preñar. Bien, el destete temporario propiamente dicho, básicamente es separar el ternero de la madre por un lapso de tiempo no mayor, le puse 2 a 4 días, pero la verdad que cuando pasan los 3 días se pone complicado. ¿Por qué? Porque pueden romper el vínculo. Si ustedes separan mucho tiempo el ternero de la madre, pueden romper el vínculo y después no se vuelven a juntar, ¿no? Se produce el aguachamiento del ternero. Encima un ternero de 60 días, un ternero que no es rumiante, no sabe comer, es un desastre lo que pueden hacer. Ese destete temporario significaría que con un ternerito ya de 40 a 50 días, fíjense, 40 a 50 días, no 30. ¿Por qué 40 a 50 días? Porque sería como una especie más cercano al anestro superficial, ¿tá? O sea, pido tiempo después del parto, entonces ya estoy hablando de 40, 50 días, 60 días, ¿tá? Te empiezo a pedir, ¿tá? Por supuesto acá le puse 60, que sería lo mejor, digamos, donde un poquito más impacto da. Entonces le saco el ternero durante 2 días, lo vuelvo a poner y he de esperar que en los siguientes 15, 20 días la vaca esté ciclando, ¿tá? Bueno, se hizo, la verdad que con resultados no marcan la diferencia, pero después vamos a ver, no voy a abordar en este video, pero cuando la vaca está medio próxima a ciclar, ¿se acuerdan de los ciclos cortos de los praining de progesterona? Yo puedo poner un dispositivo, simular ese praining de progesterona de ese ciclo corto, y la vaca la hago ciclar, como que la engaño un poquito, pero ella ya estaba próxima a esa etapa. Entonces, cuando se hace inseminación a tiempo fijo, con sincronización de celo, con dispositivo, lo que se sugirió y se hizo,
durante un tiempo es, después que se saca el dispositivo, separar al ternero de la madre y a los 2 días cuando se venía a inseminar, en realidad al tercer día, se juntaba, digamos, se inseminaba y se juntaba con el ternero. Eso mejoraba los índices de preñez de la inseminación, de la vaca con cría. ¿Tá? Se hizo durante mucho tiempo. Entonces lo vamos a ver un poco en extenso eso, después más adelante en el práctico de sincronización e inseminación a tiempo fijo. Pero como que cayó en desuso, mejoraron un poco los protocolos y se puso un poquito más de PMSG. Les tiro así, ¿no? Para que vayan dándose cuenta que todos los temas se enlazan, ¿no? Y después está el otro tema que es el enlatado, ¿no? Del propiamente dicho, de separar los 2 días. A veces lo que pasaba era que poníamos los terneros en un corral y llevábamos las vacas a su potrero que estaba del otro lado de la ruta, ¿no? Sobre todo, cuanto más aseguzada de la hacienda, la vaca vuelve. Esos problemas eran terribles. Aparte, según cómo iba el viento, las vacas escuchaban balar los terneros y se volvían, rompían alambrado, se terminaba, digamos, todos los beneficios se iban perdiendo, ¿no? Y después está el otro temporario al cual me refería con el enlatado, que es más, muchos lo van a encontrar al enlatado como un control de lactación y no como un destete. Lo que pasa es que el enlatado como destete por ahí se utiliza en algunos pequeños productores, en algunos campos donde la adopción de tecnología por ahí está muy retrasada. Entonces una forma de hacer que el ternero deje de mamar, porque si un ternero sigue mamando, cuando tienen todo junto el rodeo, es enlatar el ternero, pero ya con unos fines de destete. ¿Tá? Por eso siempre el enlatado va a estar incluido en una tabla de destete. Nada más que acá nos interesa el enlatado para generar un aumento de la ciclicidad, ¿no? Vía disminución de los requerimientos de la leche de esa madre, ¿no? Y después están 2 tipos de destetes desarrollados en los últimos 30 años para la ganadería de carne, porque en la ganadería de leche hace tiempo, ya hace mucho tiempo, que pare la vaca y a la semana se le hace tomar calostro, se calostra la vaca y la vaca pasa a ordeño y el ternero pasa a guachera, en estaca o en unas casitas que le van corriendo todos los días, ¿no? Ese sistema no se utiliza en rodeo de carne. En rodeo de carne se utiliza el destete precoz, que se hace en torno a los 60-70 días, y el hiperprecoz en torno a los 30 días. El hiperprecoz incluso merecería todo un ítem aparte, pero creo que eso lo dan en la parte de nutrición y manejo, así que, pero es básicamente lidiar con un ternero que no es rumiante y transformarlo en rumiante en forma veloz. ¿Tá? Entonces, de todas esas opciones de destete, el destete propiamente dice separar el ternero de la madre es lo mejor. ¿Por qué? Porque rompo con la inhibición de LH que me produce la presencia del ternero y rompo con esa demanda energética que está teniendo la vaca para la producción de leche, con las dos cosas. Entonces, lo de la izquierda de la pantalla, estos dos serían un destete precoz y un hiper precoz, en donde ya pueden apreciar que estos terneritos son chiquititos, ¿tá? Son muy chiquititos, ¿tá? Y tienen un alimento especial que se desarrolló acá en la Argentina, está muy interesante la historia del destete hiper precoz. Anda muy bien, como todo, tiene sus detalles a la hora de adopción de tecnología, ¿no? Una de las cuestiones del destete precoz o hiperprecoz es que comparado con la parte de arriba de la foto, es que un ternero, nosotros lo vamos a comparar con un ternero que al pie de la madre va a crecer hasta el peso del destete, ¿no? O sea, hasta alcanzar esos 160 kilos. ¿Cuándo vamos a hacer nosotros un destete precoz? No me voy a detener en el hiperprecoz, aunque es lo mismo, nada más que se baja el kilo, digamos, de destete. Lo estamos haciendo en torno a los 80 kilos. Entonces, destetamos ese ternero de 80 kilos, le ponemos plata, pues tenemos que comprar el alimento para llevarlo a 160 kilos. Entonces, la ecuación económica, ¿cuál es el problema? Que los 80 kilos que va a cargar este ternero para quedar igualito al de arriba, que lo obtuvo desde la madre, equivalen a la plata que tenemos que poner. Dicho de otra manera, es como que ustedes al productor le digan, bueno, vos estás acostumbrado a destetar 160 kilos, bueno, este año vamos a destetar 80 kilos, encima tenés que poner plata para llegar a los 160, porque el de 80 no lo compran. Ahora al menos no lo compran. En una época lo compran, pero
fue coyuntural. Entonces es como resentir la facturación al 50%. ¿Tá? Entonces, ojo, la mejora en la fertilidad es brutal, realmente como mejora, pero en la economía es meter la mano al bolsillo. ¿Tá? Entonces, vamos a ver que hay momentos en los que sí se puede hacer y todo eso. Pero hay que tener en cuenta, son tecnologías de insumo, son tecnologías en que antes de aplicar hay que poner dinero. ¿Estamos? Eso es lo que comparado con el enlatado, que es barata, digamos, el destete precoz es como más relegado. Y si a eso le sumamos que en las primeras experiencias se le mueren un poquito los terneros, le genera algo de susto a algunos productores. Pero como efecto, para hacer ciclar una vaca es lo mejor. No es ni el dispositivo, ni la inyección de PMSG, ni el enlatado, nada. El destete es lo mejor. ¿Estamos? Eso que siempre que quede claro. Cuando van a hacer destete precoz se tienen que acostumbrar a trabajar con los comederos, a dar de comer a los animalitos. Ahí empiezan a tener problemas de personal porque tienen que comer todos los días los animalitos y a veces, bueno, que hay fiesta, hacen las guardias rotativas, justo le toca al mismo, todas las veces, peón lo que agarra, se va, no, larga todo y se va, ¿no? Porque todas las veces le agarra justo en su guardia toda la fiesta. Después también, quién de todo su personal eligen, porque en realidad tienen que elegir al más calladito, al más tranquilo, y realmente ver cómo lo manejan los animales con mucho cuidado, porque si no los estresan. Todo eso les trae nuevos problemas al campo. ¿Estamos? No quiero ser detractor del destete precoz, porque en realidad se aplica y se aplica bien, digamos, pero sí levantar las alertas de que no es todo color de rosa, ¿no? Uno de los errores más comunes a la hora de implementar un destete precoz en un campo es la falta de pasto, ¿tá? Porque todos dicen, bueno, no, me compro el alimento y saco ternero y le doy, o sea, pero no es así, tiene que ser con pasto, ¿tá? Es decir, es un suplemento con pasto, ¿estamos? Y de todo modo esto lo van a ver en producción el año que viene, ya habrán visto algo en introducción a la producción, así que... Y ese pasto incluso tienen que cosecharlo, acá está el alambradito eléctrico, entonces lo van cambiando de potrero, estos son un destete, así que están mantenidos hasta que logren un peso similar al que hubiesen obtenido al pie de la madre para ser vendido. Ojo, el invernador les encanta este tipo de ternero, ¿por qué? Porque es un ternero que ya está manso, que no lo compra, lo lleva al campo a la invernada y no hay que estar ahí llorando y enflaqueciéndose y que no se adapta nunca. No, es un ternero que ya está manso, que rompió el vínculo con la madre, que sabe comer, y es un ternero que y encima ya tiene un quilaje que está como para entrar a feedlot directamente porque sabe comer. En cuanto al enlatado, el enlatado es tentador, es barato, eso van a escuchar siempre, es barato, ¿no? No quiero ser negativo, pero yo siempre me gusta ver si algo es muy positivo, decir, bueno, contame la mala noticia, ¿no? Pero el tema del enlatado, ¿no? De esta supresión, si la hacen pocos días, 7 días, no van a tener prácticamente, le va a variar muy poquito la preñez, ¿estamos? ¿Por qué? Porque durante la primera semana, durante esos primeros 7 días, el ternero sigue intentando querer mamar. De hecho, la latita, ojo, tengan en cuenta que tiene unas puntas, unas púas, y uno de los errores más comunes es ponerla para abajo, ¿tá? Pero porque uno cree que, digamos, que así actúa. En realidad hay que ponerlas para arriba porque el ternero la levanta, como ven acá en la foto, y acá se da de mane, la levanta y las púas le pinchan la nariz. Entonces cuando va a agarrar la teta, el pezón le pincha la nariz, le molesta y no mama, ¿tá? Ojo, algunos igual se dan mañas, se tiran y tratan de mamar a la vaca, ¿tá? Y la vaca trata de ayudarlo. ¿Cuáles son los problemitas que siempre hay que tratar de evitar, ¿no? Y se agravan un poco más en el destete, que es el aguachamiento y la muerte. El aguachamiento es cuando ese ternero, sin ser rumiante, empieza a comer pasto, ¿tá? Ese un ternero aguachado, ustedes lo reconocen, un pelo hirsuto, un abdomen de tambor, ¿tá? Ya hay una fermentación digamos errónea, que no corresponde porque le metió pasto a un rumen que todavía no estaba preparado, ¿tá? Ese es el ternerito aguachado, es un ternerito que deja de crecer, se resiente en su curva de crecimiento, vale menos a la hora de la venta,
Incluso muchas veces el invernador cuando viene a buscar se lo deja, ¿tá? O sea que eso es pérdida económica. Y la muerte ni hablar, se puede morir, ¿tá? Entonces lo que hay que evitar es la ruptura del vínculo materno ternero, ¿no? ¿Cuánto es el lapso de días recomendado para que el efecto sea visible y positivo? 14 días, ¿no? Los primeros 7 días entonces se la pasa intentando y después, bueno, lo único que conserva es el vínculo del ternero, ¿estamos? O sea, lo que se le hace es como darle de comer indirectamente a la madre. La madre esa va a producir menos leche. Y si produce menos leche, el ternero va a ser menos pesado, ¿tá? O más liviano. ¿Cuánto más liviano va a ser ese ternero? ¿Tá? Y esa es la parte que por ahí uno nunca la cuenta, ¿no? Que es casi 1 kilo por día que esté enlatado. O sea, si le hacen un enlatado de 14 días, ese ternero va a tener 10-12 kilos menos al destete a fecha fija. ¿Qué significa fecha fija? Que si yo comparo 2 camadas, que desteto el 25 de marzo, ¿tá? Los que fueron enlatados son más livianos. ¿Qué es lo que dice el profesor? Bueno, el productor lo desteto 20 días después. Ojo, pero eso ya empieza a influir sobre la condición corporal de la madre y después que la madre no está produciendo tanta leche. Entonces, cuando uno dice el enlatado es barato, sí es barato. La latita incluso la sacan, la desinfectan y la usan en la siguiente camada, ¿tá? La usan 2 o 3 veces mientras que el ternero no la pierda, la pueden volver a usar. Pero tiene un costo oculto, que ese ternero va a pesar menos. Cuando los productores empiezan a darse cuenta, empiezan de que no pongan la lata, lo único que hacer es rebajarme los terneros y no me aumenta la preñez, ¿tá? O sea, y ahí también le está dando la punta de que esto va a tener resultados siempre y cuando haya otras características que me estén, digamos, dando la pauta de que puedo tener éxito en el aumento de la preñez y disminución de ese lapso, ¿no? Bueno, acá lo que les decía de que económicamente es económico, pero da menos kilos al ternero y hay algunos que tienen realmente unas púas y tiene un tornillito ahí para que no se caiga, ¿está? Bien, entonces acá lo que vamos a hacer es interpretar el efecto del destete, del enlatado o de no hacer nada, ¿no? Que es, lo vamos a representar con este ternerito que se está durmiendo, o de no hacer nada sobre una vaca que si está así de gorda, si está con esa condición corporal, esperamos 70-80% de preñez. Y en esto, a ver, esta vaca Hereford en la pampa húmeda, cuando preñan menos del 92, no, es más, están acostumbrados a estar en torno al 98% de preñez, 96, preñan el 90 y dice, uy, qué mal que anduvimos. Acá en la zona es una vaca con cría que se preñe en ese nivel, realmente es como para salir a los tiros, ¿no? Por eso le puse más moderadamente en esta zona, después en esta vaca pueden andar en un 70-80%, pero realmente se preña, es una vaca con cría que no sufre, que anda bien, siempre y cuando mantenga ese nivel de nutrición durante el posparto, ¿no? Porque acá lo que pasa es que a veces para engorda y después empiezan para abajo su condición corporal porque el pasto no le da. Si esta vaca ustedes enlataran el ternero, sería muy poco lo que la van a mover a la preñez y va a ser más impacto negativo el kilo de ternero que se van a sacar. Es decir, si hacen un enlatado se sacan plata del bolsillo, ¿tá? Si hacen un destete precoz en esta vaca, pueden subir, de seguro van a subir, pero ahí sí que se sacan plata del bolsillo al rolete. Es decir, la relación costo-beneficio va a ser negativa. Va a ser peor el remedio que la enfermedad. Es decir, van a gastar mucho para subir un poquito, entonces no se va a compensar el aumento de los futuros terneros con el costo que les tomó, digamos, aumentar esa preñez. En cambio, si tiene una vaquita así, y ya esto puede parecer el sur de Corrientes, digamos, una vaquita, norte de Santa Fe, una condición media, digamos, por lo que podemos ver, con su ternerito. Si no hacen nada, esta vaca tiene una chance ahí de 40-50% de preñez, ¿no? Por supuesto también esto varía con la edad, si la vaca es así pero vieja, tiene menos chance que si una vaca más nueva, ¿no? Si es así, pero es una vaca de primera cría, las chances se van un poquito para abajo. Pero en general, cuando uno ve una vaca en esta condición corporal, es un 40-50% en las condiciones, digamos, productivas del norte argentino. Si a esta vaca le hacemos un pequeño destete temporario con un enlatado, seguro sube, ¿tá? Seguro va a subir la preñez de esta vaca. En todos los casos, de acá para abajo, si pueden adosar con una palpación, de hecho, por ahí esa evaluación ginecológica está más supeditada a si hago o no hago una inseminación,
pero realmente, digamos, esta vaca, algunas pueden llegar a estar incluso ciclando, con lo cual si hay cuerpo lúteo no ni siquiera le haría un enlatado. Si suben la preñez vía destete precoz, a veces estas mejoras no son tales, digamos, acá puse 80-90, pero está más, acá sí puede ir hasta el 90, pero a veces no es tanto, digamos, ¿no? Ese aumento de preñez. Y, y a veces, digamos, depende el precio del ternero y el precio de la comida, porque también eso varía, los precios relativos, a veces los cultivos están más altos y no conviene dar de comer, vamos a decirlo así, y entonces uno se las arregla con el pasto y otra vez está tan barato el maíz, que es la composición más importante del alimento, entonces, bueno, conviene dar de comer, ¿no? Entonces, bueno, uno se fija en determinado año y ve que si el aumento del porcentaje preñez me va a ser compensado con el aumento de terneros extra en el año siguiente, lo hago, ¿tá? Pero si no, en esta categoría yo me inclinaría más para una palpación de ovario y un enlatado, ¿tá? Pero si fuera primera cría, no dudaría, sin palpar el ovario, derecho a destete precoz. Si tienen una vaca así con la cría, y ojo, en todos los campos van a tener de la gorda, de la intermedia y de esta flaca, esos tres extremos que les estoy marcando. Esta corre peligro la vida. Incluso si la ven, tiene una carita más de juvenil, pero esta vaca corre peligro de su vida y yo creo que tienen que destetar para salvarla, ¿tá? Y si hacen el destete tienen chances buenas de preñez de arriba del 60%, y si no hacen nada incluso hasta pueden ser del 8 al 10%, o sea, ínfima. Y acá hay un punto importante. Fíjense que si ustedes hacen un enlatado a una vaca así de flaca, les puse un poquito más de preñez, pero por ponerle, porque en la práctica lo único que logré poniendo uno es medio terco también, ¿no? Poniéndole la latita a estos terneros, he tenido un ternero más liviano. No pasa nada, no la mueve nada. Lo único que mueve una vaca así es destetar precozmente, y es más, esta vaca, así como yo veo esta foto, esta vaca corre peligro su vida, ¿tá? De continuar amamantando este ternero. ¿Estamos? Bien, entonces, ¿cuáles son los criterios que sugerimos de la cátedra? Es que a las vacas que estén con buena condición corporal no le hagan nada, a las que estén en una condición intermedia, un enlatado, ¿tá? Durante 14 días, y si a esto le pueden agregar una palpación de ovario, la que tiene cuerpo lúteo no le hagan nada, interpretenla como si estuviera gorda, también sería lo correcto. Una vaca flaca, precoz, ¿tá? De hecho, en el campo, como nos manejamos, no es que traemos todas las vacas del rodeo al corral, encima hay terneros nacidos más grandes, más chicos, esto y lo otro, sino que establecemos momentos del servicio en donde se le dice al personal, bueno, reclutame todas las vacas flacas con sus crías de los distintos potreros, y una vez que tenés todo junto vamos a empezar con el destete precoz, ¿no? Serían todas estas vacas flacas. De hecho, cuando uno va dando servicio, todos los años van ingresando vaquillas. O sea que lo que uno también hace es ingresa la vaquilla y las deja en el mismo potrero a todas las vaquillas, entonces ya sabe que todos esos terneros son hijos de una primera cría, ¿tá? Entonces le adosa toda la flaca a las primera cría, hace un solo paquetito y va alargando por tandas, digamos, el destete precoz, porque van naciendo en distintos momentos. Si yo quisiera hacer un solo lote, tengo que esperar a que los más chiquitos alcancen el peso mínimo, entonces pierdo, o sea, una vaca que tendría que preñarse cabeza de parición, lo termino preñando cola esperando un ternero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hacen tanditas, digamos, tanda de los primeros nacidos, destete precoz, a los 15-20 días, a las 3 semanas, a 2 semanas, dependiendo del volumen de hacienda que tenga el establecimiento, digamos, se larga la otra tanda de destete precoz, y así 2 tandas, 3 tandas máximo de destete precoz. ¿Estamos? Estratégico, es decir, solamente a esa vaca que la vemos comprometida, realmente comprometida, y donde el cambio de preñez va a ser en torno o superior incluso al 30%. ¿Por qué? Porque si uno se pone a hacer los números finos de cuánto ternero extra voy a tener y cuánto alimento voy a gastar y cuánto menos, bueno, cuando uno se pone a hacer ese fino, ve que hay años que con un 20% extra conviene dar de comer, pero otros años no, ahí ya necesito un 30% de cambio, ¿tá? Y esta técnica hace que incluso, que lo lindo para nosotros los veterinarios, por ahí tenemos veterinaria por no
por no estudiar matemática, es que cuando sabemos que algo va a dar positivo, ni siquiera hacemos la cuenta, ¿tá? Y ese es el caso de esta foto. ¿Estamos? En esta foto no hace falta sentarse a hacer cuenta, da positivo, desteten, ¿tá? Ahí su problema es cómo implemento el destete, ¿está? Ahora, si implementan el destete acá arriba en una vaca gorda o acá, sacan plata al establecimiento y van a durar poco, ¿estamos? Bien. ¿Cómo manejo la condición corporal? Porque hasta acá queda claro. Esta es demonio, digamos, una vaca muy flaca, esta no cicla, no se va a preñar, está inhibida en la liberación, ni siquiera puede cubrir sus requerimientos de vida, ¿está? Y esta sí, está bonita, está gordita, ¿estamos? Entonces yo, ¿qué es lo que quiero? Quiero esta vaca. Ahora, en el tema del manejo de la condición corporal, voy a hacer algunas salvedades y volver para atrás, aunque esto ya lo vieron en la introducción a la producción, lo que es el tema de la escala de condición corporal. La escala que habrán visto es la escala de 1 a 9, basada, digamos, en la escala australiana. 1, y bueno, ahí si contan las fotos, son 9 fotos, ¿está? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuáles son las ideales, digamos, o las condiciones corporales que de alguna manera están dándonos idea del estado nutritivo? Y sería la 5, ¿tá? La 6 y la 7. Incluso acá, si uno se pone a ver con detalle, me gustaría bajar esta foto para acá y esta subirla, pero cuando mira acá la cadera, esta está más gorda que esta, ¿tá? Fíjense que esta tiene polizones, esta también, acá en la encoladura. Bueno, esta es gorda, no es lo mejor, ¿estamos? Esta flaca ni hablar tampoco, no tiene esto hay que destetar. Si esta vaca la ven con cría, destétenla para salvarla, ¿estamos? Bueno, entonces todos consideran que una condición en esa escala de 1 a 9, de 5 sería un mínimo para tener chance de volver a preñar una vaca. Ahora, ¿en qué momento esa condición corporal? Al parto. ¿Por qué al parto? Porque se acuerdan del balance energético negativo que se produce en la vaca de carne porque no hay suficiente alimento. ¿Estamos? No porque produce mucha leche, porque no hay suficiente alimento, entonces lo cubre con esas reservas. Ahora, se las complico un poco. Lamentablemente todos los trabajos de reproducción que al inicio se hicieron sobre vacas lecheras, porque hay mucho control sobre la vaca lechera, todo el desarrollo de la inseminación artificial a tiempo fijo, producto que también en la lechería, en la detección de celos es uno de los graves problemas para poder inseminar correctamente una vaca. Entonces, en la búsqueda de esos protocolos se trabajó con la vaca lechera, que hay mucho seguimiento, en fin. Y resulta que la escala que se usa para digamos, clasificar la condición corporal es de 1 a 5. Las vacas son las mismas, o sea, vaca de flaca a gorda es la misma, ¿no? Pero la escala es otra, de 1 a 5. Y todos los trabajos en reproducción son de 1 a 5. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que ustedes van a encontrar la mayoría de las referencias bibliográficas en escala de 1 a 5 y aclaran, entre paréntesis, en una condición corporal 3, y entre paréntesis, escala 1 a 5. Últimamente ni siquiera están teniendo la delicadeza de poner la escala, pero ahí si uno dice, bueno, una escala 3, que en la otra escala uno se agarraría la cabeza, pues sería esta, en una condición 3 o 4 está buena, está muy buena, digamos, ¿estamos? O sea, siguen siendo las mismas vacas, nada más que le cambiamos el número, ¿estamos? Entonces, ¿qué es lo que me interesa? Es que les quede más o menos una vaquita que tiene cubierta las costillas, puede tener el flanco un poquito hundido. Tengan en cuenta que si la vaca está 3 o 3 y medio y la corralean toda una noche del día anterior a la mañana, ustedes trabajan al otro día a las 10, 11 de la mañana, la van a encontrar así, con el flanco bien hundido, pero porque no está, pues está deshidratada, esa vaca está sin tomar agua, ¿estamos? O sea que también tienen que ver el tema de la cadera, que esto un poco lo vemos mientras estamos palpando, ¿estamos? Bien, esa salvedad con respecto a la condición corporal, y acá sí el análisis que nos interesa en torno al anestro posparto. Si una vaca pare en buena condición corporal, una condición de 4 en escala de 1 a 5, y la alimentación del posparto, ese posparto temprano, le permite prácticamente conservar esa condición corporal, acá le puse 3,5, una leve baja en el balance energético, van a tener altas chances de preñez, ¿está? Ahora, si la preñez con Z, si la alimentación posparto parió en buena condición corporal y la alimentación no es buena, la preñez va a bajar, va a movilizar indudablemente su reserva, pero va a bajar. Ahora,
Si la condición es mala al parto y después buena la alimentación, fíjense que no aumenta de condición corporal. Y acá en realidad no llega al 50%, un poquito menos. ¿Estamos? Y si es mala y mala la condición corporal, tanto preparto como posparto, las probabilidades de preñez son bajísimas. Entonces, ¿cuál es el mensaje de esta tabla? El mensaje es claro. Traten de hacer parir las vacas en buena condición corporal. ¿Está? Entonces, vaya secreto. ¿Cómo hago eso? Y bueno, manejo de potrero, manejo de lactación. Y el manejo de potrero, bueno, eso lo van a ver en producción, pero tienen que ir, digamos, hay una carga animal, hay un crecimiento de oferta forrajera, hay distintos biotipos de potrero, todo eso. Entonces uno, bueno, la vaca acá recibe servicio, después separo de la palpación, la vacía va para acá, la preñada va para allá, la hago parir en determinado día, más o menos eso uno estabiliza rápidamente, aprende a estabilizar rápidamente el rodeo. ¿Tá? Entonces, ¿cómo hago qué otra cosa más puedo hacer para tener una buena condición corporal al parto? Y acá yo les recuerdo algo que generalmente se olvidan, o el productor, hay un momento en el que él toma la posta de la empresa, que es en el momento del destete. ¿Por qué? Porque en el momento del destete es el momento comercial de ingreso de divisa al campo, digamos, a la empresa. Acuérdense que la ganadería, digamos, de cría, digamos, tiene ingresos extraordinarios, se llama, porque tiene mucho ingreso de dinero, pero después nada, digamos, hasta salvo alguna vaca de descarte, algún toro de descarte. Entonces con ese dinero tiene que vivir, subsistir hasta la próxima zafra de ternero, lo cual lo torna un momento, digamos, de importante, ¿no? De comercialización. No es como que están vendiendo galletitas todos los días, estamos, o sea, es una sola vez al año la venta más importante. Entonces, ¿qué hace? El productor quiere que su ternero sea pesado, y lo deja, y lo deja, y lo deja. Fíjense esta foto, esta ternera tiene casi el tamaño de la madre. ¿Ah? Entonces, este año aumentarán el peso del ternero al destete, pero esa condición corporal de esa madre, que seguramente está preñada, va a ser malísima al parto. ¿Tá? Entonces va a continuar con esa gestación consolidada, la va a llevar a término, pero no se va a volver a preñar porque no va a haber reserva para poder cubrir ese bache, digamos, de ese balance energético negativo que se va a producir al torno a los 60 días, que es cuando queremos preñarla. ¿Tá? Entonces, no se olviden de destetar. Muchas veces están tan atentos en los machos, que es lo que se vende, que se olvidan que podrían empezar destetando los primeros días de febrero las terneras. ¿Tá? Y eso incluso les ayuda a que las terneras se vayan, pues en otoño hay pasto, digamos, ambientando a su nueva etapa, y entran en el invierno mejor, mucho más desarrolladas, y son mejores madres. ¿Tá? Entonces, a veces meter unos kilitos más al destete es enflaquecer la vaca para el parto y disminuir sus chances de volverse a preñar. ¿Estamos? Esta foto simplemente es para graficar que cuando decido la raza, estoy decidiendo con cuánto posparto lidiar. Cuando decido el frame de la vaca, el tamaño de la vaca, también estoy decidiendo con cuánto posparto voy a lidiar, porque una vaca de alto frame o muy grande, de freno o tamaño corporal, me va a demandar mucho requerimiento. Entonces, ese balance energético negativo por aporte, digamos, limitado de alimento, digamos, pastoril, se va a ver agravado con una vaca grande encima. Entonces, el tamaño de la vaca es en función de la zona en la que están criando. Si estamos hablando de en la zona de Corrientes, frame pequeños, si van hacia el Chaco o Formosa pueden agrandar un poquito el frame, los campos son más fértiles, hay otro tipo de pastura, ¿tá? Pero tienen otros tipos de problemas también, porque en el invierno la verdad que si no hacen una reserva no les queda nada de pasto, sobre todo si se van al oeste. ¿Estamos? Entonces, cuando deciden la raza, si usan Hereford puro, no va a producir por el tema del calor, las garrapatas, todos estos parásitos, va a ser un desastre. Si en el sur de Corrientes, por ahí en la zona de Santa Fe, de Reconquista, pueden, digamos, echar mano al puro. Pero si no, vayan al sintético, y si se van Clorinda o más al norte, capaz que hasta que tengan que ir a un 5 octavo, que sería esta vaca, digamos, una vaca más usada. ¿Tá? ¿Qué le quiero mostrar con esto? Estos son terneros, digamos, son vacas con su ternero, están un día que se está por sincronizar. Es decir, condiciones corporales deseables a los 60 días no es algo imposible de lograr. ¿Ah? Con manejo se logra. Obviamente acá tengo vacas 5 octavos,
vacas acebusada, pero para que se dé una idea, esta vaca también recibió dispositivo, y si uno la ve, está flaca, esta vaca no debería, digamos, pero como sé que la vaca tiene su lapso de posparto, digamos, que va a mi favor y está empezando el brote, por eso la pongo junto con las compañeras y en muchos casos se preña. Y si no la preño, la movilizo y ya la agarra el toro en el retorno. ¿Por qué sé que tiene buen lapso de posparto? Porque fíjense el detalle, ¿tá? Se le hace poner una caravanita de color solamente a los fines de que la camada va naciendo. Entonces, tráeme todos los verdes, ya sé que tengo 60 días de parida. La vaca con su ternerito caravana verde. ¿Tá? Otra cosa que pueden ver en esta foto es que este animal, esta hembra, es más joven que estas tres. ¿Tá? Y esta es la que pueden tener problema para preñarla. Y fíjense que está en buena condición corporal, pero al ser de primera cría, incluso se dan cuenta, las ubres son más chiquititas, todo. Ya la cara tienen que empezar a observar, porque ustedes llegan a los campos y no van a saber cuál es cuál, ¿no? Estas vacas, digamos, son complicaditas para preñarla en primera instancia, ¿no? Otra foto también para que se vayan acostumbrando. Fíjense, esta tiene cara de nena, esta también tiene cara de nena, esta también. Las tres son vaquillas de primera cría y esta es una vaca, ¿tá? Más allá del biotipo racial, más allá, o sea, uno va viendo que cómo se ve una vaca joven y cómo se ve una vaca que va envejeciéndose, ¿tá? No es difícil obtener condiciones corporales. Imagínense si esta vaquilla paría flaca, lo que estaría en este momento, estaría piel y hueso, ¿tá? O sea, no es difícil, es lograble. Bueno, espero que les haya servido todos estos consejos para manejar el anestro posparto. Entonces recuerden, en la primera etapa es más importante la inhibición de la LH, con lo cual tendrán que atacar a romper con esa inhibición, ¿tá? Y tratar de que esas ondas anovulatorias dejen de serlo para empezar a ciclar. Y si están en una situación de ciclos cortos, ahí es más fácil y podrán intentar enlatados y alguna terapia, digamos, hormonal, que en realidad va asociada a una inseminación, que traté, para no confundir, no ponerlo acá, pero lo vamos a ver en sincronización de celo, y van a ver que ahí, digamos, se pone un dispositivo de liberación lenta de progesterona, pues la progesterona se metaboliza rápido, entonces por eso hay que hacer así la terapia de progesterona. Y ahí entonces, bueno, si la vaca está en ese anestro superficial, es decir, pistoneando, como yo le digo, va a lograr salir, ¿tá? Y una aclaración que hago a los fines de una confusión que se fue generando con el tiempo, en la cual yo hice mi hermoso aporte a la confusión, y esto para los recursantes o lo que van a rendir ya al final, es que el anestro, mientras dure 60 días, no me interesa, vamos a decirlo así, porque la vuelvo a preñar a la vaca. Eso llevó a que por ahí uno diga, bueno, anestro posparto es cuando se extiende más de los 60 días. ¿Tá? Eso fue desfigurándose en que, bueno, anestro posparto es hasta 60 días normal y después es anestro posparto. O sea, como que lo de antes no era anestro posparto. Y eso también fue desfigurándose a tal punto de pretender darle entidad que cuando el anestro posparto es un problema es cuando está extendido. ¿Tá? Que algunos dicen, bueno, hasta 60 normal, hasta 60, más de 60 patológico. Como vieron, el anestro posparto es el mismo. ¿Tá? Y no es que entra en celo y después deja de entrar o sea, termina el puerperio, entra en celo y después se mete en anestro. No es así, o sea, se prolonga ese anestro que hubiese estado, ¿tá? Así que bueno, espero dar algún grado de claridad en ese concepto, ¿tá? Y si una vaca terminó, digamos, entró en celo, digamos, terminó su puerperio, su anestro posparto, entró en celo y después entra en anestro nutricional, el anestro es nutricional, ¿estamos? O sea que si una vez al menos le metió un par de ciclos, el anestro posparto terminó, después ya es una cuestión de manejo de nutricional, ¿estamos? Bueno, espero les haya servido, muchísimas gracias, nos vemos en la próxima entrega.